Buenas noches, mi nombre es Antonio Ángeles Lira y bueno, los libros que yo estuve pues leyendo a lo largo de este semestre, en el primer parcial estuve leyendo el libro de 1984 de George Orwell y para el segundo parcial estuve leyendo el libro de Cyberfobia y bueno, en cuanto al respecto a con qué me quedo del libro del primer y segundo parcial. Eh, bueno, de 1984, con lo que me quedo es, bueno, me hace mucho reflexionar acerca de, pues más que nada de lo que es el espionaje, de que ya desde tiempos muy, desde tiempos pasados, pues ya se había venido eh, ejerciendo por parte de gobiernos hacia la población. Eh, es lo que me queda más marcado. Como ya sabemos, por ejemplo, la dictadura del Gran Hermano pues ponía, por ejemplo, estas pantallas en donde podían vigilar a todos los ciudadanos. Entonces, más que nada es como tipo quitar la libertad de expresión a la gente. Entonces eso pues me llama mucho la atención porque pues más que nada es lo que hoy en día muchos gobiernos han estado tratando de hacer. Nos han estado tratando de espiar y ya en esta línea de el ciberespionaje y todo eso me interesó mucho y por eso decidí pues leer el libro del segundo parcial, que es el de Cyberfobia. En este libro más que nada me llamó mucho la atención y se me hizo muy interesante, de hecho, cuando a lo largo de que lo estuve leyendo, porque además de hablar de muchas cosas de espionaje en redes sociales, cuando navegamos en internet, también nos hace como mucho hincapié en que tengamos mucho cuidado en la forma que manejamos pues nuestros datos. Porque por ejemplo decía que podemos ser blanco de ciberataques que nos pueden robar información bancaria, nos pueden robar información personal y pues obviamente la gente que hace ese tipo de cosas pues no le va a dar un buen uso. Entonces eh, podemos ser tanto víctimas de un ataque económico a nuestras cuentas bancarias, tanto por ejemplo mencionaba también que muchas veces muchas personas han cambiado sus vidas debido a que no manejan bien la información. Y bueno, ¿en qué forma cambiaron sus vidas? Muchas personas robaron información para descreditar a las personas, quitarles como su reputación, que es lo que decía que es nuestra moneda ante la sociedad. Entonces se me hizo muy interesante esta parte también porque, por ejemplo, nos ponía muy al tanto de qué métodos utilizan más los hackers para robar nuestra información. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención esto y creo que es un muy buen libro que todos, bueno, muchos deberíamos tomar en cuenta a la hora de elegir un libro. Y bueno, en relación al último material que investigué, en relación al panel, pues yo estuve en el panel que estuvo hablando de surveillance en gobierno, vigilancia en gobierno. Y bueno, ¿cómo se relaciona este último tema con los libros que estuve leyendo? Pues obviamente tiene mucho que ver. Tiene que ver tanto desde que pues no sé, por ejemplo, vigilancia masiva en gobiernos, yo lo relaciono mucho más, o sea, sí se relaciona obviamente con 1984, desde el momento en que, bueno, en el 1984 se hablaba de una dictadura, entonces esta dictadura pues no dejaba pensar libremente a sus ciudadanos porque siempre los tenían bien checados, entonces cómo se relaciona tanto 1984 como Cyberfobia,
y vigilancia masiva por parte del gobierno. Bueno, pues yo lo relaciono más con ciberfobia desde el punto en que muchos gobiernos están utilizando ataques cibernéticos para robar información de personas que no deberían. Y como ya mencionábamos, por ejemplo, en el debate, eh, en el caso de que hubo hace poquito en México de que el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba vigilando periodistas utilizando un software o más bien un malware que se llama Pegasus. Este ciberataque hacia los medios de comunicación pues es muy, yo lo considero que es muy grave porque desde el punto en que quieren robar información a personas que son incómodas para el gobierno, eh, pues te hace pensar muchas cosas porque como dicen, o sea, mucha gente dice, pues si yo no tengo nada que esconder, o sea, si yo no, yo sé que no tengo nada que me, no tengo nada que me descubran a mí, pero entonces lo que decía el libro de ciberfobia, o sea, sí está bien que pienses así, pero por ejemplo, ¿por qué me van a vigilar a mí si yo no estoy haciendo nada malo? Si yo no soy un criminal, ¿por qué me están investigando, pues? Y eso, pues, sí, a la vez da con impotencia de ver estas cosas y es por eso que uno debe estar bien informado. Incluso investigando un poquito más también, eh, por ejemplo, en Cyberfobia también hablaba, por ejemplo, de navegadores seguros, que donde más que nada por ejemplo, hay un navegador que se llama Tor, donde puedes navegar de forma anónima y no puede ser rastreado por ningún tipo de servidor. Entonces, considero que son herramientas buenas para si queremos un poquito más de privacidad cuando navegamos por internet, pues creo que estas herramientas son de muchísima ayuda. Y bueno, ¿por qué me concentré en el material que decidí investigar para este debate final? Y bueno, cómo que tiene que ver con los libros que leí en clase y bueno, incluyendo temas, por ejemplo, de vistos en clase, bueno, se relaciona también mucho con el tema de surveillance en marketing. Diferentes perspectivas, pero al fin de cuentas estamos siendo vigilados masivamente. Entonces, ¿por qué las empresas como Facebook, Google, Twitter están dando información a otras empresas? Entonces se pone uno a reflexionar y por ejemplo en el libro de Cyberfobia decía, o sea, uno puede pensar, por ejemplo, cuando uno está mirando la televisión, uno puede pensar, no, pues ellos me están vendiendo el producto, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que las compañías televisivas, por ejemplo aquí en México las más importantes, TV Azteca o Televisa, nos están utilizando nosotros y nosotros nos estamos convirtiendo en el producto. Televisa, las televisoras están vendiendo nuestra atención a las grandes empresas y nos están utilizando para que nosotros seamos como los receptores. Entonces, en lugar de que ellos nos estén vendiendo, nosotros estamos siendo vendidos por ellos. Entonces decía, hay que reflexionar mucho sobre este tema. Y sí, creo que tiene mucho que ver tanto en surveillance marketing y surveillance gobierno. Entonces, por ejemplo, también me llamaba mucho la atención retomando el tema de forma en que los hackers pueden infectar una computadora. Decía, por ejemplo, también uno de los más comunes, por ejemplo, que decía era que las personas te mandan una liga, o sea, primero infectan computadoras de tus redes de contactos. Entonces, esos correos que son tus contactos te mandan correos a ti, pero son spam.
Entonces decía que te pueden incluso llegar a mandar ligas para que tú ingreses a ellas, y al momento de dar clic a esa liga, pues se, se infecta en automático la computadora. Entonces decía, es un método muy eficaz para robar cuentas bancarias, para robar cualquier tipo de datos. Y retomando en el caso de periodistas, eh, creo que decían, por ejemplo, que el derecho a la privacidad es un derecho humano. Está protegido tanto por organismos internacionales como nacionales. Entonces, por ejemplo, el derecho humano no te lo puede otorgar ningún gobierno, es como natural de los seres humanos. Entonces decía, por ejemplo, que ¿por qué el gobierno tiene que estarte vigilando? Entonces, cuando el gobierno te está vigilando a ti, entonces pierdes como ese derecho, y el gobierno está violando la ley. Entonces, de tanto que sí es bueno y de que sí es malo, obviamente tiene mucho que ver en cómo se utilizan estas herramientas. Como decíamos también en el debate, o sea, si se hace conforme a las normas establecidas, pues obviamente es muy bueno, porque se pueden evitar muchos desastres. Pero sin embargo, cuando ya se pierde el sentido de esto y y se empiezan a utilizar para beneficio de intereses personales, de grandes empresarios, de gobernantes, de políticos, pues obviamente pierde todo sentido, y pues todo esto se va a la basura. ¿Cómo relaciono también vigilancia masiva, que es lo que yo estoy investigando para el final, con los demás temas de clase? Bueno, creo que también se puede relacionar, por ejemplo, con criptomonedas. Bueno, más bien con el sistema monetario, el sistema financiero, porque por ejemplo decía que, o sea, por ejemplo, las Bitcoin, yo las relaciono mucho con esto de navegar seguro, porque por ejemplo en un sistema financiero nadie puede rastrear como todo, en lo que decíamos en clase de blockchain, no puede, en un mercado que no está regido por ninguna ley, no puede, por ejemplo, si yo compro algo a través de criptomonedas, el gobierno no puede rastrear de dónde vino. Entonces es como por alguna forma dar una confianza, una seguridad de que yo estoy comprando pero no estoy siendo vigilado. ¿Sí? Entonces yo lo relaciono mucho también con esto, porque decía, o sea, todos los usuarios en mercados, no mercados negros, sino mercados que son protegidos en donde todas las personas pues protegen su identidad. También, o sea, tanto tiene cosas buenas, tanto tiene cosas malas. Porque, por ejemplo, ya el sistema financiero, como decíamos, el actual ya es muy difícil mover el dinero. Entonces, cuando uno quiere más privacidad a la hora de adquirir cosas, de adquirir productos, obviamente no pueden ser productos ilegales, que ya se ha dado el caso, por ejemplo, en el mercado de Silk Road, donde uno podía comprar drogas y cualquier tipo de cosas. Obviamente en estos casos, pues sí, debe haber una regulación de esto, sí, pero no por parte del gobierno, sino de parte de la misma comunidad de compradores, de usuarios de este tipo de mercados. Entonces, yo creo que tanto vigilancia masiva también tiene muchas implicaciones en el sistema financiero, porque por ejemplo uno no puedes, no sé, por ejemplo, cualquier tipo un narcotraficante, ¿cómo puede justificar el ingreso de dinero? En- Obviamente como todo está regido por los bancos,
pues ya todos tienen registro de cómo es que se está moviendo todo el dinero que está circulando alrededor del mundo. Entonces, por eso es muy fácil identificar quienes están cometiendo actividades ilícitas y bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, esto ha sido todo. Mi perspectiva que yo tuve de este curso, pues fue muy buena. La verdad es que me ayudó muchísimo, tanto temas que no creí que incluyeran, por ejemplo, ciudadanía, como dije, el sistema financiero, el, este tema de blockchains o de vigilancia masiva también. Pues realmente me ha dejado, el curso me dejó un buen sabor de boca y pues la verdad no me voy como regresé, de verdad me ha ayudado mucho y pues agradezco también a la maestra Nadia que pues tuvo paciencia con todos nosotros y pues bueno, recomendaría llevar la materia con esta mi maestra definitivamente y pues bueno, eso ha sido todo y pues muchas gracias.